Nos habíamos quedado hablando acerca de los encofrados como tal. Estábamos hablando de tanto los encofrados de madera como los encofrados de bambú y cómo cada uno de ellos pues posee las propiedades específicas que en este momento nos podrían generar y nos podrían servir para así determinar ciertas capacidades que nosotros podamos tener dentro de nuestra construcción. No está de más decir que el bambú como tal, pues como se los decía anteriormente, no lo podemos usar por sí solo, sino que debemos de tener una combinación entre bambú y madera como tal. Ahora bien, aparte de los, perdón, de los encofrantes como tal, pues de madera y bambú nosotros tenemos otros tipos de encofrantes. Dentro de estos tipos de encofrantes tenemos los encofrantes o los materiales de formaleta prefabricados. ¿Cuáles son esos? Pues son los que nos generan una mejor moldura de la estructura, tienen un periodo de vida útil mayor, se utilizan en menos volumen y como tal suelen ser más resistentes. El problema es el costo, que sí tenemos un costo más o menos elevado con respecto al bambú y la madera. En pantalla podemos ver tres tipos de encofrantes. Vamos a describirlos de derecha hacia izquierda. El primer encofrante que nosotros podemos ver es el encofrante metálico. Este encofrante es muy bueno, se utiliza para estructuras que desean tener un nivel de calidad superior. Perdón. ¿A qué me refiero en nivel de calidad superior? Usualmente utilizamos este tipo de encofrantes cuando nosotros no vamos a colocar repellos, cernidos, blanqueados o todo el tema de los acabados en general, sino que el acabado en sí es la misma lechada que produce el concreto y que con eso estaríamos prácticamente llevando a cabo un acabado alisado del concreto. La mejor forma de utilizar los encofrados metálicos prácticamente se da cuando nosotros debemos de tener un porcentaje de avance físico de la obra un poco mayor. Es decir, necesitamos ir corriendo un cachito para poder cubrir pues el plazo contractual que nosotros podemos tener. Este tipo de encofrante suele ser muy utilizado en estructuras a gran escala, llamémosle centros comerciales, hoteles, hospitales, universidades y todo lo correspondiente a. ¿Por qué este no es muy utilizado en viviendas o en construcciones de baja cuantía? Pues eso tiene dos efectos, o dos causas, mejor dicho. Primero, es el alto costo. Cada encofrante nosotros lo tenemos que fabricar a la medida, porque no es que tengamos un encofrado mágico que nos ayude para columnas de 30 centímetros como para columnas de 50 centímetros, sino que todo esto tiene que ser a la medida. Y en una construcción de 100 metros cuadrados, yo opinaría que o asumiría que podemos tener hasta 8 columnas y fabricar un encofrado, una formaleta de metal para 8 columnas suele ser bastante caro. ¿Por qué? Un encofrado como el que vemos en pantalla, podríamos decir que estaría a lo largo de unos 800, 900 quetzales. Y lo que sí es que puede ser reutilizable. Pero, por ejemplo, si utilizamos madera, ¿cuánto podemos gastar de madera? A lo sumo unos 300 quetzales por toda la obra, mientras que una formaleta de este tipo nos cuesta 800 quetzales. Si lo multiplicamos por 8, pues ya nos da un número bastante mayor, y si lo multiplicamos todavía por una construcción de mayor envergadura, pues siempre es mayor el costo. Primero. Y segundo es la adaptabilidad. En las construcciones de baja cuantía, nosotros nos adaptamos a lo que nos dicta la estructura, es decir, no la estructura se adapta a nosotros. ¿A qué me quiero dar a entender con esto? Si nosotros en una construcción tenemos columnas de 30 por 30, podría asumirse que las tablas como tal, al tener un pie de ancho, podrían cubrir esos 30 centímetros. Ahora bien, no tendríamos que tener mayor complejidad al momento de encofrar y desencofrar. Y como las columnas usualmente en una estructura de baja cuantía poseen repello, cernido, blanqueado, o por lo menos solo un cernido,
Entonces, lógicamente, ya no necesitamos eh, mayor, mayor acabado fino o alisado fino dentro del concreto. Este tipo de estructuras se utilizaron cuando yo estuve trabajando en la construcción del Utzuleu. Ahí todas las columnas nosotros las trabajábamos con formaletas de metal o formaletas metálicas. ¿Por qué? Porque nosotros fundíamos con formaletas de una altura de 2 metros. Esas formaletas tenían que estar 8 días en uso y después la pasábamos al siguiente frente de trabajo. Es decir, el plazo contractual que nosotros teníamos era bastante ajustado, por lo que necesitábamos utilizar eh, aditivos dentro del concreto para acelerar su fraguado, para llevar a su resistencia inicial o su resistencia de diseño por lo menos a los 7 días. Y entonces, al momento de que nosotros tuviésemos las formaletas de madera o de plástico como tal, pues estas, su transporte, su manejo, su estabilidad y todo lo referente a, era sumamente complejo. Las estructuras que tienen este tipo de encofrado usualmente son estructuras con columnas circulares. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos a la madera una columna circular, no se puede. Primero y segundo, si se pudiese, se deformaría muy fácilmente. La madera como tal tiene cierto número de veces a la cual puede ser reutilizada. Sin embargo, estas estructuras de acero sí, también tienen su periodo de vida limitada, pero fácilmente pueden triplicar el periodo de vida útil de una estructura, o perdón, de un encofrado de madera o de bambú. Cuando nosotros estamos utilizando este tipo de estructuras o este tipo de molduras, es más fácil tener un control de calidad dentro de nuestra estructura. ¿Por qué? Porque el sellado que se da dentro de estas dos placas es un sellado hermético, entre comillas. Es decir, que no dejaría salir la lechada del concreto como tal. Entonces, ahí evitamos tener un bajo calor de hidratación y una exudación del concreto. Por lo tanto, eso nos genera ese acabado liso que vemos en pantalla. ¿Cómo aseguramos nosotros una columna cuando estamos trabajando con madera? Pues utilizamos parales. Y esos parales, pues tenemos que centrar la columna, colocarle casi uno a cada lado y evitar que se nos muevan, anclarlos al suelo y se vuelve un procedimiento un poquito tedioso. Con este tipo de encofrado ya no. Con estos encofrados lo que hacemos nosotros es colocar andamios alrededor de la columna. Los andamios son desmontables, lógicamente, y entonces al momento de querer asegurar la columna solo utilizamos puntales como los que vamos a ver en un momento. Y se nos reduce, para armar esta formaleta podemos estar hablando que tenemos de 2 a 3 personas, mientras que para una sección de madera, si bien solo tenemos 2 personas, pero estas 2 personas cuando necesitan centrar la columna necesitan estar por lo menos unas 6. El otro tipo de encofrado sería el encofrado que vemos aquí donde tengo la manita del cursor. Estos son encofrados de madera contrachapada o madera prensada. ¿Qué es este contrachapado o este prensado como tal? Todos los retazos o desechos que quedan de la madera, pues se vuelven a moler, llamémoslo así, y bajo presión se crean placas que tienen una resistencia mayor a la madera nominal y un porcentaje de absorción menor. La placa que vemos en la parte de arriba está compuesta por 2 elementos. Está compuesta por tubos de hierro galvanizado y la madera en la parte de arriba. La madera es como un laminado que llega a impermeabilizar la parte de abajo del concreto. Y la parte de los tubitos amarillos que vemos ahí se le llaman puntales. Estos puntales realizan la función de ser los parales de madera. Sin embargo, los puntales ya soportan mucho más carga que un paral de madera, primero. Y segundo, que estos puntales pueden ser graduados de acuerdo a la altura que nosotros necesitemos. Segundo. Y tercero, nosotros podemos determinar
que un puntal soporta más peso de acuerdo al área que tiene alrededor. Los puntales se colocan entre un puntal cada 1.5 o 2 metros cuadrados de fundición. Sin embargo, la madera se tiene como máximo colocar un paral o un puntal de madera a cada metro cuadrado. Si nos damos cuenta, doblan casi el área que cubren. Es por ello que cuando vemos construcciones de puntales, vemos muy pocos soportes a comparación de una construcción con madera. La construcción con madera, si ustedes se han dado cuenta o son observadores, siempre tienen un montón de parales. Y esto genera a que tengan una mejor estabilidad. Sin embargo, los puntales, al ser pocos, también tienen buena estabilidad y pueden ser graduados fácilmente. Los puntales trabajan, llamémosle, en conjunto con la sección plana que tienen en la parte de arriba. La sección plana, pero mejor dicho, los puntales no se colocan directamente sobre la sección plana de la parte de arriba, sino que se colocan directamente en los marcos estructurales de hierro que tienen a su alrededor. Esto lo que nos hace es distribuir de una mejor forma la carga como tal. Los puntales o la placa que tenemos en la parte de arriba es similar a la que tenemos en la imagen del lado izquierdo. Esta imagen pues nos muestra prácticamente ciertas formas del entarimado de la tabla que nosotros podríamos colocar y a partir de ahí pues desarrollar un buen encofrado. No es obligatorio que si nosotros utilizamos puntales, utilicemos las placas que vienen acompañados dentro de ellas, sino que nosotros podemos combinar tablas o madera como parte de la plataforma y de los puntales, pues ya, o de los parales, ya podríamos colocar puntales y no madera y no bambú. Es decir, podemos hacer una combinación entre ambos. De igual manera, si yo no quiero utilizar puntales telescópicos, entonces vengo y utilizo parales de madera, que tienen la misma función. Y entonces en lugar de puntales uso parales y sigo utilizando la placa plana que tengo en la parte de arriba. No es obligatorio que hagamos una combinación entre los materiales idóneos, sino lo único que es necesario es que nosotros podamos chequear la estabilidad. Aparte de estos tres materiales, existe pues un plástico de alta densidad, que son los que nosotros vamos a utilizar al final de la unidad para poder encofrar el concreto que vamos a diseñar. Sin embargo, aquí viene algo muy importante. La madera tiene un periodo de vida útil y está expuesta a factores netamente internos de una construcción, es decir, los cambios de temperatura, el porcentaje de humedad, el tipo de concreto que estemos utilizando. Y yo le agregaría uno más, que sería, llamémosle el tema correspondiente a cómo trato yo la madera. Yo tenía un albañil que trabajaba conmigo y él era muy cuidadoso en todas las tablas que utilizábamos, es decir, él no dejaba que se somataran, él no dejaba que se cayeran, porque él decía que se agrietaban más fácilmente. Entonces esto lleva a tener un cierto periodo de vida útil, ya sea prolongado o disminuido, acorde a cómo nosotros podamos almacenar, tratar, guardar y generar todo nuestro paraleado y encofrado de madera como tal. Ahora bien, la madera tiene su reuso contado. Los puntales, las placas y el encofrado de metal, no. Si nosotros tenemos un buen trato hacia nuestro encofrado, nos puede durar entre 5, 10 y 12 años. Sin embargo, si nosotros, pues a los puntales no los limpiamos después de utilizarlos, si al encofrado metálico nosotros no utilizamos un desencofrante, no aceitamos donde van las tuercas y los pernos, no le damos su mantenimiento correspondiente, pues lógicamente no va a generar un periodo de vida útil bueno y así va a ir disminuyendo. Con cuestión a los encofrados plásticos, esos solo se utilizan y su limitante es que no son reutilizables, sino que solo una vez se pueden utilizar.
Nosotros vamos a utilizar probetas de 6 por 12 pulgadas, que son tubos o son cilindros de plástico como tal, en donde adentro se vierte la mezcla de concreto. Estos nos vamos a dar cuenta más adelante cuando veamos esas clases, les abrimos un agujero en la parte de abajo para que cuando tengamos aire por presión pueda salir fácilmente el concreto. Pero en una construcción no es así, no tenemos una capacidad de tener un compresor tan grande que nos haga sacar nuestra formaleta como tal, ¿verdad? Entonces, y las formaletas, aunque nosotros las cuidemos y sean de reuso, siempre se agrietan, se rompen o se fisuran, y eso nos produce una pérdida volumétrica del concreto. Los encofrados de plástico no son buenos encofrados, porque no deberían de utilizarse como tal. Prácticamente este es el tema de los encofrados. Es un tema muy simple, muy sencillo, pero es necesario que lo veamos. Cuando se utiliza madera, plástico, madera y plástico, y esta madera contrachapada, se utiliza un desencofrante. Este es un tipo de aditivo regulado por el ASTM C494 y está dentro de los aditivos de desempeño específico. Lo que nos hace esto es darnos una película de lubricante que separa la madera del concreto. ¿Para qué? Para que cuando nosotros empecemos a desencofrar no se quiebre la madera, que las fibras de la madera no se quede adherida al concreto, y entonces así nosotros podemos determinar que las formaletas podrían ser de reuso como tal. Cuando tenemos aditivo, bueno, eso nos dice la norma, el utilizar materiales o un aditivo desencofrante. Pero ¿qué es lo que utiliza la mayoría de personas? O lo que yo he visto que utiliza la mayoría de personas. Hay unos que solo mojan la formaleta antes de usarla y dicen que eso ayuda para desencofrar. Y si no, lo que utilizan muchas otras personas es aceite quemado. El aceite quemado se consigue casi que gratis en cualquier aceitera, y lo que nos pasa a nosotros es que el aceite, como al no ser soluble en el agua, pues crea esa capa de lubricante que separa la madera o el material encofrante del concreto, y a partir de ahí pues nosotros podemos hacer una mejor facilidad de quitar la formaleta como tal. Cuando se utiliza un material de plástico o una formaleta plástica, usualmente no se tiene un material desencofrante muy especificado, sino que se utiliza aceite quemado y eso funciona perfectamente. ¿Modifica el aceite quemado las propiedades del concreto? No, para nada, por ser un material no soluble con el agua. Pero, ojo, tiene que ser aceite lógicamente de carro, porque si utilizamos aceite vegetal o aceite de cocina, entonces prácticamente eso no serviría de nada, porque ese material sí es más soluble el agua y su peso específico es distinto. Cuando utilizamos o encofrantes metálicos, lo único que hacemos es engrasar la parte de afuera o la parte de adentro, mejor dicho, del encofrado con cualquier materiales que ustedes quieran, y usualmente sí tiene que ser encofrante específico para que nos quede esa capa de alisado como tal. Vean ustedes, vayan a Luxuleu, si no estoy mal, ahí en Dollar City, o bueno, vayan a los sótanos, dejen su carro en el sótano y desen cuenta de todas las columnas, no están recubiertas con nada, es neto concreto el que se tiene. Y la mayoría de edificios, hoteles, hospitales, todo lo que involucre un sótano usualmente así se deja. ¿Por qué? Porque no se necesita mayor estética, llamémosle, para un sótano como tal. Y por la facilidad de construcción y la rapidez se utilizan siempre encofrantes de este tipo. Muy bien. Veamos ahora la instalación del adoquín para poder complementar un poquito el tema que habíamos visto hace unos días. ¿Alguna pregunta del tema pasado, compañeros? Ok. Veamos entonces. Dentro de la instalación del adoquín, a mí me interesa un poquito que vean esto.
por varios procesos constructivos que yo he visto, he supervisado, y muchos profesionales lo hacen de la manera errónea. ¿Por qué? Un adoquín, aunque sea un material resistente al impacto, tiene un porcentaje de abrasión, tiene un porcentaje también en donde se puede quebrar, y entonces ante una mala colocación pueden surgir problemas por factores externos no netos del diseño. ¿A qué me refiero con esto? Que los adoquines se hunden, que se abren, que las capas de arena se desaparecen. Es decir, todo esto se conlleva una serie de acontecimientos que pueden afectar el desarrollo de un proyecto. Si ustedes están trabajando un adoquinado dentro de una lotificación, dentro de un camino privado, dentro de un complejo de hoteles, etcétera, etcétera, un estacionamiento, como ustedes lo quieran ver, un residencial, un condominio, pues lógicamente ahí es uso exclusivo y la garantía del proyecto prácticamente es su nombre, si ustedes trabajan bien o no. Pero cuando ustedes están trabajando para entidades del Estado, la ley de contrataciones del Estado dice que tenemos que cumplir con ciertas fianzas. Las fianzas se traducen en garantías, que el proyecto vaya a funcionar, que el proyecto vaya a servir, que esté con buenos materiales, que se esté cumpliendo con lo que establece el contrato y así sucesivamente. Cuando nosotros, por ejemplo, las fianzas usualmente son de 18 meses, es decir, de año y medio. Por ejemplo, yo le digo al arquitecto Franklin, mire, ejecúteme este proyecto de un adoquinado para un acceso. Va, resulta que aquel lo hace bien, que toda la papelería esté bien, pero al mes 17, pongámosle, faltando un mes para que se cumpla la fianza, el adoquín se hunde. Bueno, yo vengo y le reclamo a Franklin, Franklin va a ver y me dice, mire, pero yo lo dejé bien. Pero resulta que el proceso constructivo no se hizo de la manera adecuada. Y con esto quiero llegar a decirles algo. Muchas veces nosotros como profesionales en la construcción nos peleamos casi con todo mundo. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a hacer ciertas cosas de cierta manera. El adoquín lo están acostumbrados a colocar de cierta manera, pero no es la forma en cómo la norma nos los dicta. Entonces nosotros tenemos que aprender técnicamente cómo es el manejo correcto de este material. Previo a ello, pues vamos a ver un poquito sobre un tema que quedó ahí en el aire de los adoquines. En este caso, decimos que todos los adoquines deben de cumplir con la norma 41086. Esta norma a nosotros nos dicta el tipo de concreto, el tipo de adoquín, la clasificación del adoquín, si es bicapa, si es monocapa, cómo están los separadores, con qué clase de concreto o cemento se hace, etcétera, etcétera. Los adoquines, si no estoy mal, ya habíamos visto las características básicas, pero las características específicas, pues es necesario que nosotros las chequeemos. Para fabricar adoquines, nosotros tenemos 5 materiales en específico. ¿Cuáles son ellos? Cementos hidráulicos, agregados, agua, aditivos y pigmentos que podría poseer el adoquín. Vamos uno por uno. ¿Por qué le llamo cemento hidráulico y ya no un cemento como tal? Ok, recuérdense que cementos hay de diferentes tipos. Un cemento hidráulico es aquel cemento que al entrar en contacto con el agua empieza a producir su reacción química para poder hacerse más duro, para poder endurecerse y llegar a una resistencia como tal. El cemento hidráulico que nosotros tenemos que utilizar para los adoquines es un cemento BLK. Es un cemento que tenga un aditivo acelerante como tal. Dentro de este tipo de cemento nosotros lo encontramos en la norma técnica guatemalteca 41095, que es donde nos dicta las características del polvo, mejor dicho, el cemento en polvo, cuánto de puzolanas, cuánto de arcillas, qué porcentaje debe tener de humedad, porque el cemento tiene un porcentaje propio de humedad, y todas las características químicas como tal. Dentro de los agregados,
que es el tema que vamos a ver a partir, si nos da tiempo esta clase, pues nítido, si no a partir del día jueves, nosotros vamos a decir que para el concreto que se fabrica con los adoquines, necesitamos seguir la norma técnica guatemalteca 41007. Esta norma nos dicta ciertas características específicas de los agregados. Granulometría, peso específico, peso unitario, densidad, porcentaje de humedad, entre otras. El coeficiente de uniformidad, si es heterogéneo, si es homogéneo, qué tan grande es el agregado, el tamaño máximo nominal, y así sucesivamente. El agregado como tal siempre debe de dividirse en agregado grueso y agregado fino. Perdón. Sin embargo, el agregado fino para el concreto de los adoquines es en menor cantidad al agregado grueso. El agregado grueso siempre es un poquito mayor. Y aunque nosotros no lo veamos así dentro de un adoquín de concreto, pues eso se debe a la mezcla de mortero que se genera dentro del concreto. Los agregados tienen que tener dos características específicas. Primero es el porcentaje de abrasión y segundo el tamaño máximo nominal. Josué, ¿qué entendés vos por abrasión? Buenas noches. Abrasión, me imagino que esa es la compresión que se maneja, ¿no? ¿Ha de ser la qué, perdona? La compresión. Casi, pero no. Vamos a ver. Charlene, ¿me podrías decir qué entendés por abrasión? Abrasión, dijo. Ajá. Tal vez era como un tipo de desgaste, ¿no? Sí, va. La abrasión como tal, sí tenés razón, es un porcentaje de desgaste que se da dentro del agregado grueso. Esta abrasión a nosotros nos dicta, pues prácticamente qué tan resistente será el concreto de manera preliminar. Entre mayor sea el porcentaje de abrasión, menor resistencia al impacto va a tener el concreto como tal. Esto se utiliza más en el agregado grueso, porque son las rocas o las piedras como tal. Para determinar el porcentaje de abrasión, nosotros tenemos que seguir la norma ASTM C131, que mediante un procedimiento específico nos dicta cómo nosotros debemos realizar ciertas pruebas para determinar si la abrasión es la correcta, si realmente no es así, o necesitamos cambiar el agregado como tal. Para los adoquines debemos de tener un porcentaje de abrasión menor al 40% para adoquines clase C, y para adoquines, clase A y B necesitamos tener un porcentaje de abrasión menor al 25%. ¿Por qué? Porque en el tipo C, lógicamente solo es para uso peatonal, entonces no va a tener mayor carga de impacto que pueda generar una mayor abrasión. En cambio, para clases A y B, como ya son de tráfico particular y tráfico pesado respectivamente, pues estos sí necesitan tener un mayor porcentaje o menor porcentaje de abrasión para evitar el desgaste. También nosotros necesitamos seguir una norma del tamaño máximo nominal, que es el tamaño más grande que pueda generar el agregado grueso en el concreto como tal. Y es que el tamaño máximo nominal del agregado grueso tiene que cumplir a ser menor a 1/5 del espesor del adoquín. Es decir, si estamos trabajando adoquín de 10 centímetros, prácticamente el tamaño máximo nominal sería de 2 centímetros. No llega ni a 1 pulgada, sería de 3/4 de pulgada. Y entonces así, si vamos subiendo el espesor del adoquín, así va a ir subiendo el tamaño máximo nominal. Y esto se da derivado de que nosotros podamos generar o podamos establecer una uniformidad dentro del concreto que podamos generar. Entre partículas más grandes,
de agregado grueso que tengamos dentro del concreto del adoquín, mayor porcentaje de vacíos podemos llegar a generar. Y eso lógicamente nos llegaría a tener diferentes tipos de fisuras. Luego tenemos el agua. El agua cumple con la norma 41073 o la ASTM C 1602. ¿Qué nos dice pues esta norma? Esta norma era lo que les venía repitiendo desde hace rato con respecto a la temperatura, al pH, a la conductividad del agua, a las coliformes fecales, a las bacterias y virus que pueda, o mejor dicho, a las bacterias que puedan generarse dentro del agua, etcétera, etcétera. Es decir, ahí cumple todo lo que nosotros podríamos determinar sobre ciertas propiedades del agua como tal. Luego tenemos los aditivos, que los aditivos tienen que estar bajo la norma técnica guatemalteca 41047 o la ASTM C494. Esta norma como tal a nosotros nos genera pues los 5 tipos de aditivos que ya habíamos visto y acorde a las necesidades de nuestra adoquín, pues así vamos a utilizar los aditivos. ¿Cuáles son los aditivos que más podamos generar nosotros dentro del concreto para un adoquín? Pues podemos decir un superplastificante, un plastificante, un acelerante y un aditivo para un bajo calor de hidratación. Luego tenemos los pigmentos, que esto ya lo utilizamos cuando tenemos un adoquín bicapa, como es el de la imagen. Nosotros, esta pigmentación tiene que seguir ciertas normas, acorde al tipo de compresión del concreto, así va a ser pues la pigmentación que va a tener, la cantidad de pigmentación, el tipo de pigmentación y cómo hacer para que esta pigmentación no baje, no se separe las 2 capas del concreto, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a decir que tenemos esta pigmentación bajo la norma ASTM 979 o ASTM-C 979, la cual pues nos dicta ciertas características en específico y nos dice que no todos los pigmentos pueden ser utilizados para el mismo clase de adoquín. Hay pigmentaciones tipo A, llamémosle así, que se utilizan para el adoquín pesado y hay pigmentaciones tipo C que se utilizan para adoquines decorativos. Esto de acuerdo a su porcentaje de abrasión, a cómo nosotros podamos determinar qué tan fuerte queremos el pigmento, etcétera, etcétera. Los adoquines como tal cumplen ciertas características en específico. Dentro de estas características tenemos su forma, sus dimensiones, su resistencia a la abrasión, su resistencia a la flexión y sobre todo tenemos que determinar los separadores. Todo adoquín que sea de calidad y que esté normado debe de tener separadores, siempre y cuando sean para clases A y clases B. Los adoquines que se utilizan para pavimentos articulados de clase C, es decir, de uso peatonal, no necesitan tener separadores. ¿Por qué? Porque ya la distribución de la carga debería de sobrepasar el límite mínimo permisible que pueda tener el adoquín por separado. Las separaciones nos sirven a nosotros para generar o para transportar carga de un adoquín a otro y para determinar prácticamente cuál será la separación mínima que deberíamos de colocar dentro de nuestros adoquines. Los separadores como tal los vemos en la imagen A como tal, que serían acá donde tengo el cursor y acá en este otro lado. Usualmente los adoquines traen los separadores de diferente forma de un lado y del otro. Es decir, que si aquí donde tengo la manita va a tener el separador, del otro lado no lo va a tener ahí, ya no van a calzar los adoquines, sino que lo vamos a tener un poquito movido hacia adentro o hacia afuera como tal.
Estos separadores a nosotros nos dan prácticamente como el chance de poder utilizar líneas guía para la fabricación o para la colocación de nuestra adoquín. Para los que han sido curiosos, por ejemplo, en un piso, ¿qué es lo que se utiliza? No utilizamos a ojo para que queden los pisos así a nivel o bien separados, sino que utilizamos unas crucecitas de plástico que las ponemos en cada vértice. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para colocar el piso en su separación exacta, ¿verdad? Y entonces, pues así tenemos un mejor control de calidad. Lo mismo pasa con estos separadores. Como podemos ver acá en la imagen, en la primera imagen del lado izquierdo, los separadores a nosotros nos dictan una forma específica para determinar la junta que debemos de dejar entre un adoquín y otro. Esta junta no tiene que ser mayor a 2.5 milímetros. Es decir, pues casi que nada, casi que son menos de 2 centímetros. Como tal, los separadores, como les decía, nos dan un indicador si estamos haciendo el trabajo bien o no estamos haciendo el trabajo bien. Cualquier tipo de adoquín, aunque tenga una forma irregular, debe de tener los separadores como tal. Ahora bien, estos separadores nos sirven a nosotros para determinar el ancho de la junta, pero también nos sirven para determinar de qué forma vamos a nosotros a diseñar nuestro adoquinado. Dentro de las formas de diseñar nuestro adoquinado, nosotros tenemos dos. Tenemos el diseño geométrico, acuerdo a cómo técnicamente vamos a generar nosotros el tipo de diseño que tengamos o que querramos o que cumpla las especificaciones. Y luego el diseño de espesores de los adoquines también nos da la forma en cómo vamos a diseñar. Dentro de estos dos aspectos fundamentales, no tenemos que estar peleados unos con el otro. Es decir, el diseño geométrico a nosotros nos da los niveles, los perfiles, cómo vamos a meter drenaje, si hay que meter drenaje transversal, un drenaje francés, longitudinal, las áreas de confinamiento, cómo vamos a colocar los adoquines, porque se han dado cuenta que no todos los adoquines los colocamos o rectangulares, o mejor dicho, verticales, horizontales, sino hay inclinados, hay forma de cruz, como nosotros queramos generar. Y luego el diseño del espesor de la carpeta asfáltica también nos dirá y nos guiará respecto a los diferentes tipos de diseño. ¿Por qué? Nosotros podemos obtener un diseño que sea acorde a la necesidad urbanística y arquitectónica del proyecto. Pero si el diseño del espesor de la carpeta asfáltica no nos dice a nosotros que esto pueda generar o soportar cierta cantidad de carga, pues lógicamente esto no nos va a servir como tal. Para poder diseñar un adoquín o un adoquinado, nosotros necesitamos conocer 4 aspectos fundamentales. Primero de ellos es la capacidad de carga que tiene el terreno natural y cuál va a ser la capacidad de carga final que va a generar pues el tipo de adoquinado que vamos a tener. La vida útil del proyecto, la vida útil de un proyecto de ingeniería en agua es 20 años, para un proyecto de obra civil de infraestructura suele ser 50 a 60 años, incluyendo el periodo de diseño, el periodo de ejecución y el periodo en donde ya empieza a funcionar nuestro proyecto. El tipo de tránsito que vamos a tener, si es adoquín, si es tráfico pesado, si es tráfico liviano, si solo es paso peatonal, y sobre todo los materiales constructivos. Es decir, qué tipo de suelo tenemos, si hay que tener una base granular, qué tipo de concreto vamos a generar, qué tipo de arena va a generar pues las juntas como tal, el tipo de confinamiento, qué tipo de llave de confinamiento y demás podemos generar. Y esto pues lo vamos a ir viendo cada uno como tal. Dentro de la carpeta asfáltica que se genera dentro de los adoquines o dentro del adoquinado de concreto como tal, podemos decir que tenemos esta carpeta básica.
Esta se divide prácticamente, o lo ideal es dividirla en estas secciones que vemos por acá. Lo que vemos siempre es solamente la parte de arriba, que son los adoquines, que ya es la corona de la carpeta asfáltica, que nos sirve únicamente para generar una transmisión de cargas hacia la subrasante y también para darle un aspecto ya urbanístico a nuestro proyecto. Luego tenemos la capa de arena de asiento. Esta es una capa de arena que no tiene que ser compactada, sino lo que nos causa a nosotros es generar un filtro hacia la parte de abajo y que los adoquines puedan llegar a calzar unos con otros. La base es una de las partes fundamentales. Es donde nosotros hacemos el famoso corte de cajuela. Bueno, esa es la subrasante, pero ahí después de la subrasante colocamos la base. Es prácticamente el material granular que nosotros vamos a colocar en el lugar de nuestro proyecto, que tendrá la función importante de transmitir las cargas directamente hacia el estrato. Cuando nosotros, bueno, y la subrasante, que es el suelo natural, es el terreno natural que está en cualquier parte. Cuando la subrasante es muy mala, cuando es muy plástica, cuando tiene capacidades cohesivas y no tiene una buena forma de transmisibilidad de carga, nosotros tomamos la decisión de colocar una subbase, si es así necesario, y una subrasante también si es necesario. Si la subrasante está mala, nosotros sustituimos el estrato natural por un estrato fino por el método de sustitución y compactación dinámica. Y así creamos una subrasante mejorada. Quiere decir que tenemos la base natural, la base granular, la base como tal, la capa de asiento y los adoquines. No todos los proyectos siguen este patrón, porque algunas veces no colocamos su base, algunas veces solo colocamos base y subrasante, y otras veces colocamos su subrasante mejorada, su base, y todo lo habido y por haber. Pero en general, esta es la forma en cómo se tendría que ver una carpeta asfáltica como tal. Esta carpeta asfáltica puede tener desde 15, mejor dicho, desde 12 hasta 20 centímetros, dependiendo de la capacidad de los materiales que nosotros tengamos disponibles. Hablemos de la subrasante. La subrasante nos dice que es la capacidad resistente del suelo en fundación, del suelo de fundación. Es uno de los factores más relevantes del diseño de los pavimentos de adoquines de concreto. Se debe realizar los estudios de suelo con el fin de determinar la capacidad resistente de los suelos por medio del ensayo California Beating Radio, que es CBR. El CBR nos da a nosotros un grado de compactación y nos dice si realmente la subrasante está realmente adecuada para soportar cargas o realmente no. Cuando nosotros fundimos un concreto, decimos que el material tiene que ser heterogéneo para que tenga la menor cantidad de porcentaje de vacíos como tal. Cuando tenemos un rasante, nosotros debemos de tomar en cuenta que este material sí tiene que ser homogéneo para que pueda transmitir las cargas, aún teniendo un porcentaje de vacíos. Porque ese porcentaje de vacíos nos servirá a nosotros para darle la flexibilidad al pavimento como tal. El estudio de CBR es un estudio directamente de suelos que, si Dios me permite la oportunidad de darles a ustedes diseño 4, ahí lo vamos a ver de manera detallada. Este CBR como tal es un ensayo de campo que nos da un coeficiente y nos permite determinar si el suelo necesita ser mejorado o si tiene una compactación ideal. Luego nos vamos a la base y a la subbase, que nos dice que es la capa material colocada entre la subrasante y la capa de rodamiento, que le da mayor espesor y capacidad estructural al pavimento,
Puede ser simple o compuesta por 2 o más capas de materiales diferentes, en cuyo caso se llama subbase a la capa inferior, la que me permite más tolerancia, y base a la capa inferior. La base debe tener una densidad uniforme en toda su extensión y profundidad, y este requisito se observará de manera especial en las zonas cercanas a las estructuras de confinamiento, sumideros, cajas de inspección, llaves de confinamiento, llaves de remate, etcétera, donde el proceso de compactación es más difícil de llevar a cabo. La base puede ser de 3 tipos de base. Lo primero es un material granular, que será gravas con finos o arena o tierra. Es decir, si tenemos una base granular, siempre vamos a tener una base rocosa primordial y vamos a llenar el porcentaje de vacíos con otro tipo de material. Luego tenemos la materia granular tratada con cemento. Es decir, tenemos una materia granular de selecto, por decirles algo así, y lo que hacemos es crear compactamos el selecto, pero dentro del selecto se le agrega siempre y se mezcla con cemento para darle una mejor estabilidad. Y lo tercero puede ser suelo cemento, que es cuando ya tenemos un suelo que puede ser el suelo del lugar, y de acuerdo a una proporción 9:1, 8:1, 7:1, podemos nosotros pues establecer ciertos criterios de diseño, los cuales nos indicarán pues que el porcentaje de compactación siempre es elevado. Cuando nosotros trabajamos siempre adoquinos de concreto, o adoquinados, mejor dicho, lo ideal es colocar siempre una materia granular, porque es de bajo costo y suele ser siempre mejor tratada con respecto a los diferentes materiales. El tratamiento más caro que se puede dar es el uso de suelo cemento, que ese suelo cemento ya a nosotros nos dicta que deberíamos de tener ciertos aspectos fundamentales específicos con respecto a porcentajes de humedad y a porcentajes de abrasión, que nos generarán una mejor estabilidad como tal. Luego nos vamos a la subrasante, que la subrasante es la capa resistente. Ah, no, esa ya la vimos. Vamos a ver. Ah, bueno. Luego nos vamos con la cama de arena. La cama de arena es una camita de arena como tal. Puede ser arena de río o arena de mina. Lo que yo no me gusta mucho utilizar es arena de peña, porque esta arena de peña lo que hace es que tiene una densidad mayor, y con esa densidad mayor lo que provoca es que su porcentaje de compactación suele ser alto, pero si no es tratada suele comportarse de forma plástica. Es decir, que cuando ya tiene una sobresaturación el estrato, pues prácticamente produce asentamientos diferenciales que nos va quitando el espesor del concreto como tal, o del adoquinado como tal. Esta cama de arena sirve de asiento para los adoquines y como filtro para el agua que pueda penetrar por las juntas entre los adoquines. Se recomienda que el espesor de la capa de arena sea entre 25 y 40 milímetros de espesor. Debe cumplir con los requisitos granulométricos especificados en el proyecto y no poseer más de 3% en peso de limos y arcillas. Prácticamente es una arena muy fina que debe estar en su estado puro. Antes de que nosotros echemos hacia un adoquinado o un corte de cajuela esta capa de arena, siempre tiene que cernirse. ¿Por qué? Para que toda la materia granular se quede fuera del proyecto. Más si es de arena, que trae de esas piedritas redonditas, ¿va? O de esa piedra bola que nosotros utilizamos. Idealmente se maneja que la capa de arena sean 5 centímetros, que son 50 milímetros. Esto de 25 y 40 pues ya queda a discreción de cada quien. Pero lo que sí es cierto es que lo ideal y lo que más se maneja es colocar 50 milímetros. La arena, desde cuando se tamiza hasta la colocación de los adoquines sobre la capa de arena ya conformada, no debe sufrir ningún proceso de compactación.
para que pueda garantizar una densidad uniforme en toda la capa. Era lo que les decía. Cuando nosotros compactamos cualquier material, elevamos su densidad. Y elevando su densidad, tenemos que el porcentaje de compactación es mayor, que el suelo es más compacto y por lo tanto resiste más cargas. Es bueno, por supuesto, pero en los adoquines no, o en los adoquinados no. ¿Por qué? Porque la forma de colocación del adoquinado es con una placa vibratoria para que los adoquines se asienten. Si la arena ya está compactada, quiere decir que el adoquín encontrará, en lugar de una capa blanda, va a encontrar una capa fuerte dentro de su punto de asiento. Y entonces eso nos permitirá que los adoquines queden unos más saltados que otros, que las juntas queden todas separadas, o que simple y sencillamente el adoquín no sirva como tal. Lo ideal es no compactar la arena, es decir, solo nivelarla hasta el punto en donde pueda generarse una buena colocación del adoquín. Ahora bien, me imagino que más de alguno de ustedes ya sabrá cómo se compacta el adoquín, o mejor dicho, cómo se hace esta cama de arena. ¿Qué es lo que hace la mayoría de maestros? Bueno, lo que hacemos es, si esta es una capa de adoquín, y para nivelarla usualmente colocamos una regla. Y esta regla la empezamos a guiar de un lado para otro. Como cuando estamos haciendo pues algún tipo de alfombra, pongámosle de acerrín. Lo que hacemos es con una regla como que cernirlos de un lado al otro. Lo que nos genera esto es generar porcentajes de altos y bajos dentro de la capa de rodadura. Lo que tendríamos que hacer es colocar una regla, un nivelador, o lo ideal sería es que fuera una maquinaria niveladora ya específica que se me olvidó el nombre, pero a falta de maquinaria podemos utilizar una regla, pero solo jalarla de atrás hacia adelante para que pueda esta ya tener ciertos niveles como tal. La cama de arena no se tiene que mojar, o sea, se puede mojar por la intemperie, la lluvia y demás, pero si está sobresaturado el estrato, si tiene un porcentaje de humedad muy alta, o si realmente no cumple con las especificaciones, no deberíamos de colocar el adoquín hasta que se encuentre en un estado semiseco. Luego de esta cama de arena que hemos visto, tenemos la cama de arena, arriba colocamos el adoquín. ¿Qué es lo que hace la mayoría de gente para colocar el adoquín? Bueno, lo que hace es con las pitas o con los hilos, tira de un punto a otro para que queden nivelados. Y colocamos el adoquín y con un mazo de madera lo empiezan a somatar en la parte de arriba para que pueda asentarse, como le dicen los maestros de obra como tal. Pero este es un procedimiento erróneo, porque eso lo que hace es compactar la capa de la parte de abajo, que es la capa de arena, y nos provoca ciertas fisuras en los adoquines. Lo ideal es colocar todos los adoquines de una vez y en lugar de amasarlos o pegarles con ese mazo de madera, alquilar una plancha vibratoria. Y esta plancha lo que hace es que no genera compactación por impacto, sino por solo vibración. La empezamos a vibrar de los adoquines como tal, y esta misma vibración la absorbe la capa de arena o la cama de arena y hace que los adoquines se coloquen en su lugar natural. ¿Pasa algo si nosotros utilizamos un método de compactación por impacto? Sí, prácticamente dañamos la carpeta asfáltica. Cuando nosotros lo colocamos por vibrado, nos aseguramos de que no exista daños hacia la carpeta como tal. Luego de esto, pues colocamos el sello de arena. El sello de arena es la parte de arriba del adoquinado como tal. El sello de arena solo nos sirve para llenar las juntas de los adoquines. La arena tiene que ser cernida, la arena tiene que ser fina, la arena tiene que tener un módulo de finura bastante bajo para que pueda rellenar el espacio entre los adoquines. ¿Qué es lo que la mayoría de personas hace? Echa toda la arena sobre todo el adoquín y ahí sí ya contratan una placa vibratoria y entonces empieza a vibrar el adoquín como tal.
Lo que hace es que lo asienta, pero no se sellan las juntas como tal. Las juntas ahí deberíamos de sellarla colocando la capa de arena como tal y con una escoba, pues lo que hacemos es barrer todo el adoquín y barrer toda la arena, a manera de que de forma natural se pueda llenar el porcentaje de separación de los adoquines como tal. Las juntas tienen que estar libres de materia orgánica, libres de contaminantes, libres de cualquier factor externo que pueda evitar tener, pues, o evitar generar este tipo de problemas. ¿Sí, José? Inge, perdone, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los adoquines, ¿a qué será la causa o cómo, por qué pasará? Incluso aquí, digamos, acá por donde yo vivo, cuando hicieron todo ese trabajo como que de cambio de tubería y todo eso, viera que va eso al principio, la calle, pues nítida, va, rectecita. Ya ahí como que, pues por partes se fue como que medio hundiendo y ya ahí como que no quedaban tan bien. Y al final de cuentas siento yo de que, o sea, no sé si porque lo hacían de mala gana o saber, pero así como que se miraba como que no querían trabajar tan bien, va, porque yo siento que, va, al final de cuentas, yo veía que ponían como que la capa de arena, creo que es, ya ahí como que cuando veíamos así todo, va, ya estaba como que más hundido. Entonces no sé si era porque se mojaba y compactaba más o no sé por qué pasará eso. ¿Mm? Lo que pasa es que ahí, fíjate que es algo bien interesante y realmente es algo que yo he peleado con esta empresa que está haciendo estos trabajos desde hace casi año y medio que yo les empecé a supervisar el proyecto de parte de la MUNI. Esto tiene dos causas. Primero, a que efectivamente los trabajos no se están realizando bajo las especificaciones técnicas adecuadas. Y segundo, a la baja calidad de los trabajos. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos haciendo un adoquinado y hacemos un tipo de reparación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si excavamos hasta donde está el tubo, una tubería siempre está, por lo menos tiene que estar a 80 centímetros del nivel del suelo. Usualmente la tubería de drenaje está a 1,20 y la tubería de agua potable está tal vez a 1 metro o a 80 centímetros. Siempre la tubería de agua potable debe estar arriba de la tubería de drenaje. Pero va, ¿qué pasa con estos señores? Lo que hacen es hacer el cambio de tubería y empiezan a rellenar otra vez. Pero empiezan a rellenar no por capas, sino rellenan todo de un solo. Y después, por lo menos, yo no he visto que utilicen por lo menos una bailarina, ¿va? Para compactar por capas, sino que echan toda la tierra y de último empiezan a compactar. Luego de eso, va, esa es la subrasante, es el nivel más bajo. Imagínense, desde dónde viene mal el trabajo, pues, ¿va? Ahí lo que se debería de hacer es compactar primero una capa de 20 centímetros, utilizar la bailarina, otra capa de 20 centímetros, utilizar la bailarina y así hasta llegar al nivel de la subrasante deseada. Luego de la subrasante deberíamos de meter un material granular para terminar de sellar a forma de la base. Esta base tiene que ser compactada como tal, pero la compactación de la base, lo ideal es que tiene que ser por un método no de impacto, porque lo que nos genera el impacto, si bien es una buena compactación, también nos puede generar daños en la tubería de abajo. Entonces tendría que ser por lo menos un rodo vibratorio el que se podría utilizar dentro de esto, pero no lo hacen así. Utilizan una bailarina, pero dejan el material suelto. Y luego le colocan en la capa de arena y luego el adoquín, pero el adoquín, ¿qué es lo que hacen? La capa de arena que le colocan son 2 centímetros o 3 centímetros al sumo. Y el adoquín, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a colocar todos los adoquines, colocan 3 o 4 adoquines y los empiezan a somatar con un mazo. Y entonces eso lo que nos genera es que no se crea el confinamiento adecuado. Los adoquines, y a esto era lo que iba después de estas diapositivas, los adoquines deben de tener un confinamiento. ¿Qué significa el confinamiento? Que deben de estar encerrados unos con otros para que entre todos puedan generar un soporte de carga bueno.
¿Qué pasa cuando nosotros no generamos este confinamiento? Pasa eso que dice José, se empiezan a desnivelar un adoquín con otro. ¿Por qué? Porque como ya no pueden transferir las cargas de manera monolítica hacia los demás adoquines, solo un adoquín soporta las cargas. ¿Hacia dónde transmite las cargas? Hacia la parte de abajo, a la base, subbase y subrasante. Y como estas tres partes de la carpeta asfáltica no está, o del pavimento, no están realizadas de una manera adecuada, pues lógicamente van a ceder en las cargas que van a soportar. Lo ideal cuando hacemos una sustitución de adoquín, es decir, primero, al momento de compactar la subbase, la subrasante, hacerlo por capas y dejar siempre una capa más arriba que la otra, o mejor dicho, dejar la última capa más arriba del nivel deseado. ¿Por qué? Porque como hemos hecho un cambio de tubería o un cambio dentro de la subrasante, esta modifica sus propiedades como tal. ¿Cuáles son las propiedades? Plasticidad, coeficiente de uniformidad, humedad y densidad. Lo que hacemos es, al generar mayor humedad, bajamos la densidad y más sueltas están las partículas. Entonces, cuando nosotros generamos un cambio de adoquín, siempre tenemos que dejar más arriba la última capa de la subrasante. ¿Para qué? Para que cuando estemos compactando la base, entonces esta capa pueda llegar a su estado final. La base también siempre tiene que ser con material granular. Lo ideal es que podamos hacer una sustitución de la base por una materia granular suelo cemento, pero eso lógicamente es muy caro. Es fácil para cuando son tramos pequeños, cuando son tramos grandes es sumamente caro. Entonces lo que hacemos es meter un material granular con arenas o con limos arenosos para que se nos pueda rellenar el porcentaje de vacíos. Esta compactación que debemos de hacer tiene que ser un estrato húmedo, pero húmedo no saturado, para que pueda generar una buena compactación de la base. Y luego la cama de arena. La cama de arena, cuando hacemos una sustitución, debería de tener por lo menos un ancho de 5 centímetros. Y luego colocar los adoquines. Si al colocar los adoquines y nosotros utilizar la plancha vibratoria bajan mucho los adoquines, significa que tenemos que volver a quitar los adoquines, colocar otros 5 centímetros de capa de la capa de arena o de la cama de arena, y a partir de ahí, pues ya empezar a generar un asentamiento diferencial positivo. Es decir, siempre el adoquín tiene que quedar un poquito más arriba de lo que estaba inicialmente, para que con el tiempo el mismo se pueda asentar y las cargas de confinamiento puedan darse, y a partir de ahí, pues estar con una colocación adecuada. Bueno, pero esa es la parte técnica de lo de abajo. ¿Qué pasa con la parte técnica del sello de arena? Bueno, cuando no existe un confinamiento, prácticamente el adoquín entre uno y el otro, la separación es muy grande. Y si no tiene un sello de arena, todo el agua que se va a ir colando en esa junta va a afectar directamente a la base. Recordemos que cualquier material granular, cuando se sobresatura, tiende a disminuir su densidad, y entre menos denso sea un adoquín, mejor dicho, entre menos denso sea un material granular, más disperso va a ser, es decir, se descompacta, se desconsolida. Por lo tanto, el sello de arena es parte fundamental de los adoquinados. ¿Qué hacen estos compañeros? Bueno, hacen el adoquinado, le echan su capita de arena, pero como que medio se la echan, medio la barren, y ahí quedó. Y que la arena, mire cómo llega hacia el sello como tal. Las cosas no son así. Para que un sello de arena pueda funcionar, debemos de colocar una capita de arena de por lo menos 2 centímetros 3 veces. La primera vez tienen que ser 2 centímetros y las otras 2 veces tiene que ser 1 centímetro. Es decir, es una capa gruesa que al momento de barrerla, pues lógicamente va llenando todo el porcentaje de vacíos. En conclusión, ¿cuáles son los errores que cometen estos compañeros que están haciendo las conexiones como tal? Primero, cometen el error
de no, llamémosle, de no tener una buena compactación en la base, y segundo, de no poseer un buen sello de arena. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Lógicamente volver a levantar el adoquín. Ahí no tenemos de otra, porque entre más tiempo le estemos dejando que se siga hundiendo, puede ser que más esté filtrando hacia la base. Y la base no se va a ir recto, sino va a ir a empezar llamémosle, a causar daños en las partes aledañas como tal, ¿verdad? No sé si con eso resuelvo tu pregunta, José. Sí, Inge, muchísimas gracias. Sí, al final de cuentas, yo lo comentaba porque como ya que básicamente eso se fue dando en todo el municipio, entonces se veía como que en ciertas partes desnivel va, pero entonces también ahora comprendo de que tal vez tiene que haber un buen trabajo, ¿va? Porque al final de cuentas de eso depende para que ahí sí que quede bien el proyecto, ¿verdad? Sí, realmente es sumamente, se los digo yo a manera de comentario. Yo hice la primera supervisión con ellos el año pasado, como para abril o mayo, más o menos. Y yo tenía por supervisar como unos 15 tramos, más o menos. De estos 15 tramos, mucha, tal vez uno estaba bueno. Y porque no era adoquín, sino era asfalto. Todos los demás tuvieron problemas en la base. Luego volví a supervisar para agosto, septiembre del año pasado. Y justo me fui ahí donde está la escuela del Mosquito para arriba, en una calle que siempre había estado toda fea, donde está la cancha Don Pin. Eh, Ahí vi cuando levantaron el adoquín, vi cuando empezaron a, a compactar la base, y créanme que ahí la base parecía más la capa de arena. ¿Por qué? Porque venía así toda ondulada, no tenía compactación. Y eso que teóricamente ya la habían compactado. ¿Y qué fue lo que pasó? Terminaron de hacer el trabajo ahí, y como a los 5 días se empezó a hundir otra vez. ¿Va? ¿Y esto por qué se dio? Por una mala compactación. La mayoría de problemas en pavimentos siempre se da en un 80% de veces por una mala compactación. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante con cuestiones de suelos. Veamos, esto era el confinamiento que yo les decía al inicio. Todo adoquín debe tener un suelo. Regálenme un minuto, compañeros, perdón. Bueno, hablábamos entonces de el tema de pues la compactación del suelo como tal, ¿verdad? Todo, y aparte de los sellos de confinamiento que debería de tener todo adoquinado. Dentro de el adoquinado como tal funciona por ser compacto, por tener no planchas muy grandes, y que debe estar confinado. El confinamiento es que todo tiene que estar junto, aunque funcione de manera separada. ¿Cuáles son los diferentes tipos de confinamiento que tenemos? Vean un adoquinado, salgan a caminar. Primero, tenemos los bordillos laterales. Pueden ser prefabricados o pueden ser bordillos hechos en la obra, bordillos in situ, que son los bordillos fundidos. Ahora bien, estos bordillos suelen delimitar el área de la sección transversal que nosotros podamos tener. Primero. Y segundo, que esto nos sirve para generar que los adoquines queden confinados, que queden todos juntos. Esos son los confinamientos laterales. Los confinamientos transversales son aquellas que se les llama llaves de confinamiento. Vayan en una calle ustedes de adoquín y vean que a cada 10 o 15 metros tiene una franja como que si fuera una viguita que va de lado a lado de la calle. A esas se les llama, a eso se le llama llaves de confinamiento. Y lo que nos hace es separar una plancha de adoquín de la otra. Y entonces, así nos genera una mejor estabilidad dentro de lo que nosotros podamos obtener. Prácticamente aquí nosotros podemos ver que tenemos solo compacto. Bueno, aquí algo muy grande.
Cuando nosotros estamos trabajando adoquín y el suelo que tenemos cercano a donde irá el bordillo realmente no funciona, nosotros podemos colocar un contrafuerte. Este contrafuerte es una sección de concreto que hará como que le hará como un punto de anclaje al bordillo para que éste no se pueda deslizar. El bordillo y las llaves de confinamiento deben de cumplir siempre con 3 puntos específicos: los asentamientos, los volteos y los deslizamientos. El volteo se da por la fuerza que puede generar el adoquín como tal y nos va a voltear el bordillo. El asentamiento por tener una mala base como tal o un mal corte de cajuela. Y el volteo pues se nos puede dar porque el suelo con el cual esté rellenado el bordillo, como es por acá, pues no nos genera un buen contrafuerte. Ahora, para nosotros diseñar el bordillo, o mejor dicho, diseñar el adoquín como tal, debemos tomar en cuenta ciertos aspectos específicos. Primero, es la clase de adoquín que nosotros vayamos a utilizar. Ustedes bien lo saben, tenemos adoquín clase A, clase B y clase C. La clase A es uso industrial y tránsito pesado, el uso B es tránsito liviano y el uso C es para uso peatonal únicamente. El bordillo clase A debe de cumplir que el VCD debe ser mayor a 20. ¿Qué es el VCD? El VCD es o son los vehículos comerciales por día. Cuando uno realiza un estudio para realizar un adoquinado, un asfaltado, un pavimentado, un empedrado, carrileras, como ustedes lo quieran ver, tiene que hacer un estudio de tráfico promedio diario. ¿Qué es este estudio? Este estudio nos dicta a nosotros sobre la capacidad que va a tener la calle de soportar ciertos elementos de tráfico. ¿Cuáles son esos elementos de tráfico? ¿Cuántos carros, cuántas motos, cuántos buses, cuántos camiones, cuántos trailers, cuántas bicicletas, etcétera, etcétera? Si nos dice que los vehículos comerciales por día son mayores a 20, entonces ahí sí, no hay de otra que aunque sea una calle de 5 metros de ancho, va a tener que ser utilizada con adoquín clase A. Si el VCD está entre 1 y 20, entonces es de tráfico liviano. Y si realmente no pasa ningún carro, pues de uso peatonal como tal. Ahora, ¿para qué nos sirve determinar a nosotros de qué manera o el VCD y la clase, si es A, B, C o D, o el tipo de pavimento que vayamos a realizar? Bueno, a nosotros nos sirve específicamente para determinar el espesor de los adoquines como tal. Si van a ser de 8, de 10 o de 6 centímetros en específico. Si es clase A, el adoquín que vamos a utilizar es de 80 milímetros, es decir, 8 centímetros. Si es de clase B, sería con una conteo de vehículos comerciales promedio hasta de 19. Y ahí vamos a utilizar también adoquines con un espesor de 8 centímetros. Ahora, si es de uso peatonal, ahí sí podemos utilizar adoquines de 6 centímetros, es decir, la monocapa sería de 6 centímetros, que es bastante pequeño como tal. Existen adoquines, esto nos dice la norma en específico como tal, la 41086. Existen otro tipo de adoquines que también podrían ser de uso especial, que son los de 10 o 12 centímetros. Pero esos se utilizan usualmente cuando tenemos el tráfico, llamémosle muy pesado, ya un tipo industrial a gran escala, es decir, tenemos muchos trailers, la fluidez por día es más de tráfico pesado que de tráfico liviano, y entonces tomamos la decisión de utilizar este tipo de adoquines. ¿Dudas, compañeros, acerca de lo que hablamos el día de hoy? Va. Dentro de este tipo de colocación de los adoquines como tal, yo les hablaba de algo muy importante, que era una placa vibratoria.
La placa vibratoria es un tipo de compactación, que esta compactación se hace por medio de vibraciones, que nos genera a nosotros un acomodamiento de partículas y eleva la densidad del suelo. ¿Para qué? Para reducir el porcentaje de vacíos que podamos tener. Un suelo se compone de 3 aspectos fundamentales: el suelo, la humedad o el agua y los vacíos. La humedad la podemos controlar, el tipo de suelo también. Lo que muy pocas veces podemos controlar en un estado natural, por supuesto, del suelo, es el porcentaje de vacíos. Entre mayor porcentaje de vacíos tenga un suelo, menor porcentaje de compactación y consolidación va a tener. Entre menos porcentaje de compactación se tenga, menos cargas va a resistir el suelo como tal. Y esto no solo es para los adoquines, también es para cualquier tipo de construcción. Una cimentación, un cimiento corrido, una zapata, una losa de cimentación, etcétera, etcétera. Cuando nosotros utilizamos métodos de compactación del suelo, lo que hacemos es elevar la densidad del estrato para que pueda soportar más cargas. De acuerdo al tipo de suelo que nosotros tengamos y a los ensayos de laboratorio que nosotros le podamos realizar, así va a ser el tipo de mejoramiento que podamos tener. Existen diferentes tipos de mejoramiento. Están los métodos físicos, los métodos mecánicos y los métodos químicos. Los métodos físicos son aquellos que incluyen, que son métodos por impacto. Los métodos mecánicos son los métodos que se reduce el impacto y se incrementan las vibraciones. Y los métodos químicos es la utilización de cemento o aditivos hacia los cuales nos hacen elevar la capacidad de carga que puede soportar un suelo como tal. Pero eso creo que lo van a ver ustedes en los diseños estructurales que ya hayan llevado como tal. O que van a llevar como tal. Ok. Tarea para la próxima clase, compañeros. Averigüen e investiguen las propiedades del concreto. Las propiedades del concreto como tal. Dejémoslo así. Ok. Propiedades del concreto. Y a partir de ahí, pues vamos a generar ciertos criterios. Si no estoy mal, teníamos como 4 tareas hasta el momento, pero no había habilitado las carpetas por un problema ahí en la plataforma. Entonces las voy a habilitar el día de mañana para que ustedes puedan subir sus tareas. Además de esto, vamos a agregar una tarea extra. Esta tarea nos va a servir para el examen parcial, para el examen del día lunes. Ustedes van a buscar todas las normas que yo he dado en mis clases y van a crear algo que se llama un compendio de leyes. Pero aquí va a ser como un compendio de normas. ¿A qué se refiere este compendio? Bueno, van a agarrar una norma y le van a colocar, por ejemplo, ASTM C499, aditivos. Y entonces van a crear un folder en donde ustedes puedan tener esas normas impresas como tal. ¿Cómo voy a calificar estas tareas? Bueno, el día del examen, previo a iniciar el examen, ustedes le van a tomar una foto a su compendio de normas y me la van a mandar al WhatsApp personal, ¿verdad? Para que podamos calificar. Todas las normas de cementos, de aditivos, de agregado grueso, de agregado fino, de block, de, ¿qué más? Adoquines, todo lo que hemos visto, hay que meterlo ahí, por favor, compañeros, para el próximo lunes. ¿Dudas? ¿Cero? Bueno, entonces vamos a terminar la clase del día de hoy hasta acá y nos vemos el próximo jueves. Que tengan buena noche, compañeros, y que descansen. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge.